Ya está con nosotros Alicia, a quien le damos los buenos días, nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí como siempre, con toda la actitud, con toda la energía. Entusiasmo y hasta nos contagias. Segundas partes dicen que no son buenas, que son excelentes. Son buenísimas. Claro, y porque nos quedamos necesarias. picados, sin duda alguna. ¿Por qué, En este Gabriela? caso. Cuéntanos en este caso. Nos quedamos picados de la semana pasada. Sí. ¿Qué nos estás explicando? Alicia nos hablaba de muchos cuidados que teníamos que tener con Es que el tema la estuvo preparación. buenísimo. Sí. Estábamos hablando de la higiene que tienen que tener nuestros amigos en sus casas, cómo se manipulan los alimentos, qué cuidados tenemos que tener en nuestra persona, pero no terminamos. Claro, Enrique ya hasta botó su tablita de madera que cortaba la carne. Claro, su abuela. Ajá, que tenía las rayitas ahí ya bien marcadas, dijo, ya la vamos a Y tirar. desde ese día para acá, yo ya hasta para bañarme uso cofia. Oye, qué bueno, porque eso es muy importante. Porque No si dejar no, un cabello por ahí pues tirado. sí, no vaya a ser. No vaya a ser. Rulos. Muy bien. Pues, Pero la tablita, Enrique, que ya tuvimos que sacrificar. Cuéntanos, ¿por qué hay que cambiar la tabla o tener una para cada tipo de alimento? eso es ¿O muy por qué importante. no de madera? De madera no, porque es materia orgánica y esta tiende a fracturarse. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que cuando estamos partiendo los alimentos, quedan... En primera se va haciendo una onda Ajá. conforme va el tiempo. Sí. Al final del día, los alimentos se van mezclando con esta madera que está contaminada, que ha tenido Quedan residuos de residuos. carne. Ajá, y entonces esto no es una cuestión higiénica. Entonces lo que vamos a usar son tablas de materiales muy sólidos y esto va a permitir una mayor higiene. Vidrio, por ejemplo. Un vidrio que ¿Plástico pudiera ser? hay unos plásticos que son sumamente sólidos, o sea, muy fuertes, y entonces no se van a abollar, no se van a partir. Entonces, sí, tendremos que tener una tabla para el pescado, una tabla para la carne, una tabla para verduras. No, es como lo estamos viendo en pantalla, tenemos una tabla para carnes y otra para frutas y verduras. Ok. ¿Ok? Y es muy importante que definitivamente después de cortar la carne, lavemos perfectamente bien el cuchillo, porque si nosotros, aunque tengamos otra tabla, con el mismo cuchillo partimos la carne Es y lo luego las mismo. verduras, Ajá. recordemos que la sangre es un perfecto medio de cultivo, lo único que vamos a hacer es contaminar nuestro alimento que puede estar en muy buenas condiciones y lo vamos a echar a perder. Ok. ¿No? Oye, sin importar que pues vamos a comer esa carne con esas verduras. Cocidas, Porque- sí. Sin pues, importar, sí. sin importar. porque Primero, luego es lo que piensas, ¿no? no, sí es muy importante tener mucha higiene con este tipo de productos, con los productos lácteos, con el huevo, todos estos, en cuanto llegan a la casa tenemos que refrigerarlos de manera inmediata y en las condiciones adecuadas. Y si me permiten, aquí me gustaría aclarar que a la hora de que vamos a almacenar, tengamos mucho cuidado en no poner en el mismo lugar lo que son los detergentes, los limpiadores con los alimentos. ¿Por qué? Porque estos se pueden contaminar, los alimentos pueden al rato, la bolsita del FAB ya se abrió y al rato acaban en los alimentos y esto se llama contaminación cruzada. Así sean latas, cajas de cereal. No se debe de hacer eso. Por ejemplo, pones un muy buen ejemplo las cajas de cereal. Es muy importante que la bolsita que viene adentro, la del celofán, en cajas de cereales de desayuno, Sí. cerrarla perfectamente bien y cerrar la caja. Todos los alimentos deben de estar, todos los alimentos secos, por ejemplo el arroz, harinas, frijoles, tienen que conservarse en una alacena que no esté húmeda, ¿ok? Que tenga condiciones de higiene y que los alimentos tienen que estar perfectamente secos. Una sugerencia más, es importante que de manera periódica se retiren todos los alimentos que hay en las alacenas, de tal manera que toda la pared y los anaqueles queden vacíos para lavarlos, desinfectarlos, esperar que sequen y ¿Cada entonces cuánto regresar. Por lo debemos menos hacer una esto? vez al mes. Por lo menos Una vez al mes. Por lo menos una vez al mes, sí. Alicia, yo limpio la mía cada 6. Voy votando lo que ya sé que no. 6 meses. Y otra cosa. ¿Pero mensual? Sí, Wow. sí, y además algo muy importante, por favor, vamos a checar la caducidad. Sí. Luego ya compramos unos frijolitos de lata que caducaron hace 6 meses y nosotros no nos está enteramos. bueno. Fíjate que a mí me pasó, yo compré hace poco una avena. Bueno, hace poco vete a saber cuándo, porque la abrí y esto parecía un mariposario. Empezaron a hacer unas cosas. Claro. ¿Y qué es esto? Ay, mira. Claro, pues ya tienes animales. Animales de Tienes un compañía. ecosistema. Entonces, y también fíjense esto, la cocina tenemos que tener de preferencia el techo, las paredes y el piso de un material cerámico, de un material no poroso, no madera, para que nosotros tallemos perfectamente bien lo que son paredes, techos. Por el lo cochambre podamos y grasa y estas Claro, cosas. Oye, ahí Alicia, se crea un desarrollo de microorganismos. Antes de seguirnos más para adelante, Sí. ahorita con la fecha de caducidad, una pregunta. Por ejemplo,
un producto tiene que tiene, no sé, la fecha 18 de enero, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Qué tan estricto es esa fecha? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que esa fecha la ponen un poco como protección. O sea, sí es hasta el 18, pero tiene Mira, 4 o 5 Ya días va a correr más. a botar su alacena. Ya No, Yo te voy a es decir que he una escuchado cosa. mucho eso, Hay ¿eh? que, Yo no hay lo que aplico, pero sí lo he respetar escuchado. definitivamente las fechas de caducidad. No más. Para eso están. Claro. Para eso están. Las fechas de caducidad O sea, hay si es que el 18, respetar. el 18 vámonos. Tan, tan. Ahora, tenemos botar un cosas. método que se llama primeras entradas, primeras salidas. Para que no pase lo que pasó, mi querido Kiki. A ver, ¿qué vamos a hacer? Llegamos con productos nuevos y los que tenemos ya los vamos a poner hasta adelante. Ajá. Entonces, con los que vamos llegando los ponemos atrás para ir usando lo anterior y no que este último vaya aquí como mi amigo, ¿verdad? Con Ya. una fecha de caducidad de hace 6 meses. No, yo no lo hago. O con el ecosistema. Primo de un Y también amigo para lo comparar, hace. ¿no? Luego en el supermercado, si metes la mano hasta el fondo, sacas el que tiene la caducidad más lejana. Claro. Es la misma Y técnica. también, ojo, chequen esto que dices, muy Qué importante. mañosos, ¿verdad? Pero sí. Te dan este producto a 10 pesos, dices, qué fue? bárbaro, ¿no? una La ganga. compra del día es una ganga, sí, caduca mañana, ¿no? Entonces, hay que checar eso de manera importante. Ok. Otra recomendación, y de veras, esta sí, por favor. A ver. Lavado de manos. Sí. Lavado de manos. No es meter la manita y que me caiga agua. Es lavarnos las manos, tallarlos. Ojo, usar un cepillito para las uñas Muy bien. y enjuagarnos perfectamente ¿Qué bien. tal esas uñas largas que ahora... Con anillos bueno, y todo, y sí. no, eso no. Tenemos que traer las uñas cortas, sin algún tipo de decoración, y sobre todo lavarnos las manos. Muy bien. Por ejemplo, las personas van al baño, hay una limpieza del lugar en cuestión. A lo mejor me pongo a hacer otras cosas y luego entro a la cocina y me pongo a preparar el desayuno a la familia. Imagínense nada más la fuente de contaminación. No, por simplemente favor. ahora ya con tantos los celulares, con agarrar el celular, Sí. ya. Sí, Eso porque es además un- la gente usa los celulares en todos lados, ¿no? En Para no todos ser lados. Hasta en la regadera. En todos lados. Así es. Así Sí. es. Alicia, pues muchas gracias. Yo llegando voy a botar A lavarte las algunas manos. cuantas cosas, no mías, Lávate las manos, del por primo de un amigo que guarda ahí cosas Claro. de fecha de caducidad. Lo entendimos muy bien. Gracias, Alicia. Gracias.